Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una historia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, una que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han adivinado, vamos a hablar de su relación, pero no solo eso, sino de unas declaraciones recientes de Kerem que han dejado a muchos con la boca abierta. Han sido días intensos para los fans, y nosotros estamos aquí para desglosar todo lo que ha pasado. Si son fans de Kerem y Hande o simplemente les gusta estar al tanto de los últimos chismes del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia, un recordatorio rápido: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Toquen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles la información más fresca y emocionante, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué ha sucedido exactamente? Pues resulta que Kerem Bürsin, en una de sus recientes apariciones públicas, habló sobre Hande Erçel. Y no fue una simple mención. Fue una declaración que combinó felicitaciones y, sorprendentemente, algunas críticas. Sí, han escuchado bien. El título del vídeo lo dice todo. Kerem Bürsin sorprende, felicitó y criticó a Hande Erçel. Y créanme, la forma en que lo hizo y lo que dijo ha generado un montón de debate y especulación. Para aquellos que siguen de cerca la vida de estas dos celebridades, saben que su relación ha sido objeto de constante escrutinio. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación en los primeros momentos, las fotos, los viajes juntos y los gestos públicos hablaban por sí solos. Los fans los apodaron cariñosamente Hande Kerem, y su amor se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno. Pero como saben, en el mundo de las celebridades, las cosas pueden cambiar, y la atención pública es una espada de doble filo. La prensa turca y las redes sociales a menudo están pendientes de cada uno de sus movimientos, analizando cada palabra, cada foto, cada gesto. Y esta vez no fue diferente. Kerem Bürsin, cuando fue abordado por los paparazzi, respondió preguntas sobre Hande Erçel. Y su respuesta fue interesante. Por un lado, fue increíblemente elogioso. Habló sobre el talento de Hande, su dedicación a su trabajo y el éxito que ha logrado. Y aquí es donde viene la parte que sorprendió a muchos. Porque después de esas palabras de admiración, llegó la crítica. No fue una crítica hiriente o destructiva, pero sí fue una observación que insinuaba que quizás Hande, a pesar de su éxito, tenía áreas en las que podía mejorar, o que no estaba aprovechando al máximo su potencial en ciertos aspectos. Ahora entremos en los detalles de lo que se dijo. Según los informes de varios medios turcos y lo que se ha comentado en redes sociales, Kerem parece haber hecho referencia a la forma en que Hande maneja su carrera o quizás a su elección de proyectos. Se dice que Kerem, conocido por ser un actor muy apasionado y dedicado, con una visión clara de su carrera, podría haber sugerido que Hande, si bien es talentosa, a veces podría ser más estratégica o ambiciosa en sus decisiones profesionales. Es importante recordar que Kerem Bürsin ha estado involucrado en la industria del entretenimiento durante un tiempo considerable y ha tenido sus propias experiencias y aprendizajes. Por lo tanto, cuando habla de estos temas, a menudo lo hace desde su perspectiva de alguien que ha navegado por las complejidades de Hollywood y la televisión turca. El comentario exacto de Kerem no ha sido publicado palabra por palabra en todos los medios, lo que ha dado pie a mucha interpretación. Sin embargo, la esencia de lo que se transmitió fue que felicitaba a Hande por su talento innegable y su impacto, pero también expresaba una especie de deseo o esperanza de que ella continúe creciendo y desafiándose a sí misma en su carrera de maneras aún más significativas. Algunos interpretaron esto como un consejo amistoso, viniendo de alguien que se preocupa por ella y que la ve con potencial. Otros, sin embargo, lo vieron como una crítica velada, tal vez incluso un poco condescendiente. Y ahí es donde entra la controversia y la sorpresa. Cuando se trata de relaciones públicas y de hablar de una expareja o una persona cercana, la línea entre el elogio y la crítica puede ser muy fina, y el público a menudo tiene ojos muy críticos. Pensemos en el contexto. Kerem y Hande tuvieron una relación que capturó la atención de millones. Su separación, cuando ocurrió, fue también un tema de gran interés. Y ahora, ver a Kerem hablando públicamente de Hande combinando elogios con críticas, es algo que naturalmente genera curiosidad. ¿Qué significa esto para su
Relación actual, si es que la hay o si es que mantienen una relación amistosa. ¿Es esto un intento de Kerem demostrar su apoyo a Hande, incluso después de su separación, o hay algo más profundo en juego? Los fans están divididos. Algunos defienden a Kerem, diciendo que es una persona honesta y directa, y que sus comentarios provienen de un lugar de respeto y deseo de que Hande alcance su máximo potencial. Argumentan que es normal que las personas que se conocen bien tengan opiniones y consejos para ofrecerse mutuamente, incluso después de una separación. Por otro lado, hay quienes critican la decisión de Kerem de hacer estos comentarios en público. Sienten que independientemente de sus intenciones, exponer estas observaciones sobre Hande, especialmente en un contexto público y ante los paparazzi, podría ser visto como poco profesional o incluso un intento de reavivar el interés en su relación pasada de una manera un tanto negativa. Se preguntan por qué no pudo haber tenido esta conversación en privado si realmente quería ofrecerle consejos. Además, se especula sobre si esta crítica se relaciona con el hecho de que Hande ha estado enfocándose en proyectos internacionales recientemente, como su participación en eventos de moda y su posible incursión en el mercado internacional. Quizás Kerem, con su experiencia en Hollywood, tenga una perspectiva diferente sobre cómo navegar ese mundo. Lo fascinante de esta situación es la forma en que el público reacciona y cómo los medios amplifican estas historias. Lo que podría haber sido una conversación privada entre dos adultos se convierte en un tema de debate mundial en cuestión de horas. Y es importante analizar las diferentes perspectivas. Kerem Bürsin es conocido por su personalidad carismática y su enfoque directo. No es alguien que típicamente se guarda sus opiniones, y eso es algo que muchos de sus fans aprecian. Sin embargo, en el caso de Hande Erçel, su relación fue tan pública y querida, que cualquier comentario, por más bien intencionado que sea, puede ser malinterpretado. También debemos considerar el momento. Si estos comentarios se hicieron recientemente, podría ser que Kerem esté reflexionando sobre su relación pasada y sobre la carrera de Hande, y sintió la necesidad de expresar sus pensamientos. O quizás simplemente fue una respuesta espontánea a una pregunta de la prensa. La falta de claridad en el comentario exacto es lo que ha alimentado aún más las teorías y las especulaciones. No sabemos si la crítica era sobre su nivel de actuación en ciertos proyectos, sobre su selección de guiones, sobre cómo gestiona su imagen pública, o incluso sobre su vida personal. Y esa ambigüedad es lo que hace que la historia sea tan intrigante. Por otro lado, la reacción de Hande Erçel a estos comentarios, hasta donde sabemos, ha sido de silencio. Ella no ha respondido directamente a las declaraciones de Kerem. Esto en sí mismo puede decir mucho. A veces el silencio es la mejor respuesta, o quizás simplemente prefiere no entrar en polémicas públicas. Hande, al igual que Kerem, es una figura pública muy influyente, y cada uno de sus movimientos es observado. Su enfoque en su carrera, su estilo y su vida personal son temas constantes de conversación entre sus fans y los medios. Y su silencio en esta ocasión podría significar que no considera los comentarios de Kerem como algo que requiera una respuesta pública, o que está lidiando con la situación de una manera más privada. Lo que sí queda claro es que Kerem Bürsin tiene un gran respeto por el talento de Hande Erçel. Las felicitaciones parecen ser genuinas. La crítica, por otro lado, es lo que añade el elemento sorpresa y el debate. ¿Será que Kerem vio algo en la carrera de Hande que podría haber sido explotado de una manera diferente? ¿Está hablando de la presión de la fama y cómo gestionarla? O quizás se trata de una dinámica más personal, de una forma en que él ve el potencial de Hande que ella aún no ha explorado por completo. Es difícil saberlo con certeza sin más contexto. Esta situación nos recuerda la complejidad de las relaciones, especialmente cuando éstas están expuestas al escrutinio público. Kerem y Hande comparten un pasado profesional y personal que sin duda los ha marcado. Y parece que incluso después de su separación, siguen influyéndose mutuamente o al menos comentando sobre sus respectivas trayectorias. La forma en que Kerem eligió expresar sus felicitaciones y críticas es lo que ha generado toda esta conmoción. Ha sido una mezcla inesperada de admiración y un comentario que invita a la reflexión, lo que ha llevado a muchos a preguntarse sobre el estado de su relación actual, tanto profesional como personal, y sobre el futuro de sus carreras individuales. Es importante recordar que como espectadores y seguidores, tenemos acceso solo a una fracción de lo que sucede en la vida de las celebridades. Las interpretaciones que hacemos a menudo se basan en fragmentos de información y en nuestras propias expectativas.
Lo que Kerem Bürsin quiso decir exactamente con sus comentarios sobre Andercel solo lo saben ellos dos. Sin embargo, la forma en que se ha presentado públicamente ha abierto la puerta a un sinfín de debates, y eso es precisamente lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante, ¿verdad? Para resumir brevemente lo que hemos discutido hoy, Kerem Bürsin ha estado en el centro de atención por unas declaraciones recientes sobre Andercel. En estas declaraciones, Kerem combinó elogios sinceros hacia el talento y el éxito de Ande, con lo que muchos han interpretado como una crítica constructiva o, para otros, una observación algo sorprendente sobre la dirección de su carrera. Esta dualidad en sus comentarios ha generado un gran debate en las redes sociales y en los medios, con fans y observadores divididos sobre las intenciones de Kerem y la naturaleza de sus declaraciones. Ha sido un tema que ha capturado la atención de muchos, y creo que es fascinante ver cómo estas figuras públicas manejan las conversaciones, incluso después de que sus relaciones hayan evolucionado. Espero que este vídeo les haya brindado una visión más clara de lo que ha sucedido y de las diferentes perspectivas que rodean esta historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los comentarios de Kerem fueron apropiados? ¿Cuáles creen que fueron sus intenciones? Dejen sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias y análisis. Hasta la próxima.